Amigos, nuevamente con ustedes, saludándoles en este nuevo año. Soy el psicólogo Jorge García Jain, a través de este canal Psique y más. Y ahora quiero compartir con ustedes un tema en donde asumo mi estupidez. Acompáñanos, y si esto que vas a escuchar te resulta eh, digno de compartir con alguien, no dudes en hacerlo y síguenos en las redes. Además, toca la campanita para que te lleguen aquellos que estemos grabando, aquellos videos que seguramente podrás encontrar alguno que pueda ser de tu interés. Así que empezamos con este tema de asumir mi estupidez. No es fácil reconocer las limitantes que solemos tener algunos, en contraste con aquellos que tienen facultades que son mejores que las nuestras. Y aunque como seres humanos somos muy diversos y no podemos tener una homogeneidad en cuanto a las capacidades intelectuales o conocimiento o preparación académica, requerimos asumir esas deficiencias. Y entonces, esas diferencias también. Y esto nos ayuda a tener la conciencia de que por muchas insuficiencias que tengamos, no somos una nulidad absoluta. Y por otra parte, por muchas capacidades que tengamos, no somos lo máximo. Y requerimos tener los pies en la tierra para no inflarnos al creer que tenemos o que somos mejores que otros. Y tanto para quienes creen estar por arriba de otros como para los que sienten que están muy por debajo de los demás, ambos, ambos requieren llegar al punto medio. Por ello, a algunos nos es conveniente asumir insuficiencias y aceptar que hay áreas en las que somos ineptos o torpes, incluso, incluso estúpidos. Pues todo ser humano tiene limitaciones inherentes a su humanidad. De otra manera seríamos como Dios, con un conocimiento infinito. Y por ello, hoy debo asumir mi propia estupidez manifestada de diferentes maneras o en diferentes áreas, y que pueden ser, como religiosamente suele decirse, de palabra, de acción o de pensamiento. Aunque, perdón, antes he de mencionar que Carlo M. Cipolla, historiador, economista italiano, hizo un análisis, fíjense, hizo un análisis respecto de características de las capacidades intelectuales y señaló que hay 4 tipos de individuos en la sociedad según el beneficio o el perjuicio que generan para otras personas y para sí mismas. Y estas 4 son las siguientes: los inteligentes, que benefician a los demás y a sí mismos; los incautos, que benefician a los demás y se perjudican a sí mismos; y los bandidos, que perjudican a los demás y se benefician a sí mismos; y por último, los estúpidos, que perjudican a los demás y a sí mismos. Lo importante de estas categorías corresponde a aquel denominado estúpido, cuyos hierros dañan a otros y a sí mismos, o a sí mismo. Y destaca, obviamente, no por ser inteligente, pues nadie es beneficiado de sus falencias. Tampoco es un incauto que beneficie a alguien, pues perjudica a otros
y no se beneficia, y mucho menos un bandido, aunque lo pareciera. El estúpido daña cuanto le rodea. Es la contraparte del rey Midas. Y no necesariamente por no tener capacidad intelectual o por ser deficiente en ese rubro, no, sino por no poder ver la posible repercusión de su mal, o por creer que su pecado será intrascendente. Y se hace necesario señalar que existen fallas inconscientes que pueden ser denominadas de omisión. Pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquellas de comisión que suelen ser con plena conciencia. Ahora bien, siendo que la estupidez tiene que ver con el daño a terceros y también a sí mismo, al revisar mis acciones encuentro que soy culpable, netamente culpable, y deberé atenerme a las consecuencias propias de los reclamos o lapidaciones correspondientes. Y pido el perdón debido a quienes he agraviado, y en un acto de contrición y disposición propios del gran sabio y filósofo Sócrates, cuando estaba ante la ley de sus enjuiciadores, señalaré por qué soy digno de la acción de la turbamulta. Asumo entonces mi estupidez y reconozco esta al omitir hacer o decir cuando se ha hecho imprescindible hacerlo, o cuando he dicho o hecho lo que debí omitir, obedeciendo a mi impulsividad. Entonces reconozco mi estupidez cuando he omitido señalar al impío su pecado para evitar yo ser violentado por él. Así como sonreír al perverso para no ser tildado de mojigato. Reconozco mi estupidez al cometer errores continuos a sabiendas de que daño a otros con mis conductas o por no guardar mi lengua. Reconozco mi estupidez cuando, a pesar de pagar las consecuencias de mis errores, persisto en repetirlos. Reconozco mi estupidez, pues con mis fallas pongo en riesgo mi testimonio ante propios y ajenos al darse a conocer mi falla o pecado. Sí, reconozco mi estupidez al mantener en mi mente y regodearme en la acción que sé que no corresponde con lo que se espera de mí. Reconozco mi estupidez si no entiendo que quien no respetó la secrecía de mi falla, de mi pecado, también tiene necesidad de ser admirado y de sentirse más virtuoso que yo, y que incrementaría mi estupidez si yo le reclamara su indiscreción o falta de ética. Reconozco mi estupidez si finjo no saber que aquel que sabe de mis yerros ni me pregunta ni me reclama nada, pero me ve con conmiseración y menea la cabeza cuando se aleja o me mira de lejos, desdeñándome. Reconozco mi estupidez si acepto la descalificación de quien opina que no debo ocupar algún lugar de privilegio por haber fallado. Reconozco mi estupidez si me trago la acusación clásica en la mente de quien asume que estoy pagando mi grave pecado con una salud deteriorada. Reconozco mi estupidez si acepto la acusación del fariseo que dice que mi falla es tan grave que he sido desechado por Dios y que no alcanzo el perdón
de mis pecados. Reconozco sí mi estupidez. Si creo que reconocer mi estupidez permitirá que otros me vean como inteligente y sabio. Reconozco mi estupidez al no entender que existen diferencias en cuanto a capacidades humanas y que no todos tienen las mismas, ni hay razón para que no las tengan. Y siempre habrá alguien que tiene mejores o menores que yo. Y no siempre mi juicio de valoración es el acertado. Me corresponde entender, en medio de mi estupidez, que la diversidad de capacidades siempre tendrá una razón, pues a cada uno le es dado conforme a la tarea a la cual se le ha designado en esta tierra. Así pues, contra la estupidez conviene asumir nuestra ignorancia, pues ella nos lleva a negar todo aquello que va contra nuestros valores, contra nuestros principios, el aprendizaje, el conocimiento. Y cuando alguien nos presenta algo diferente que contradice de alguna manera lo nuestro, simplemente lo tildamos de nefasto, ignorante. Lo desdeñamos y continuamos en nuestro desconocimiento de una realidad que escapa a nuestra vista, de tal forma que nos mantiene en estupidez. O para decirlo en términos menos despectivos, en nuestra cultura, en nuestra ignorancia. Mantenernos en la ignorancia nos lleva a permanecer en el mismo estado en el que podemos estar equivocándonos con frecuencia, afectando a otros, afectándonos a nosotros mismos de tal manera que mantenemos el estatus que no es conveniente para nosotros y para aquellos a quienes nos rodean. Y de esa manera continuamos en un mundo de ignorancia y de estupidez supina, máxima. En ocasiones nuestra estupidez emerge de un narcisismo extremo que nos lleva a atacar a cualquiera que piensa diferente a nosotros. Y esa forma de contraatacar, defendiéndonos de la amenaza a nuestra imagen, hace que nos mantengamos en la opinión de que somos muy diferentes y mejores, es decir, el colmo de la estupidez. Sí, asumo mi estupidez y quiero entender la ajena para no coronar mi propia estulticia o estupidez. Amigos, nos vemos la próxima. Y si esto te parece interesante de analizar, y si esto también te ha llevado a reflexionar en algo y quieres compartirlo, hazlo. Ayudarás a que llegue a otros esta reflexión. Y nos vemos pronto con una nueva reflexión en el terreno de psique y más. Hasta la próxima.